Esto es DW Noticias desde Berlín. El Líbano sufre bombardeos en cada vez más zonas de su territorio. Un nuevo ataque aéreo que la Cruz Roja libanesa atribuye al ejército de Israel cobra la vida de varias personas en el norte del país, lejos de los bastiones de la milicia islamista Hezbollah que las fuerzas israelíes combaten primordialmente en el sur. Estos son nuestros titulares. El ataque aéreo impactó un edificio residencial en la localidad de Aitu, de mayoría cristiana. El inmueble albergaba libaneses desplazados de otras partes del país. Tendremos detalles desde Beirut. Además, crece la condena internacional sobre los ataques de Israel contra fuerzas de paz de Naciones Unidas en el sur del Líbano. Israel afirma que terroristas de Hezbollah utilizan a los cascos azules como escudos humanos. Y en Bolivia, las fuerzas del orden se enfrentan a manifestantes en bloqueos en al menos 4 puntos del país. Las protestas ocurren tras el anuncio de la Fiscalía de una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales por supuestos casos de corrupción durante su mandato. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. La Cruz Roja del Líbano reportó este lunes un ataque aéreo israelí contra un edificio de apartamentos en la localidad de Aitu, en el norte del país, que dejó múltiples muertos y heridos. Desde el inicio del conflicto, la cifra de fallecidos ha superado ya los 2.300 en el Líbano. Aún no está claro cuál pudo ser el objetivo del bombardeo, pues la región norteña, de mayoría cristiana, está lejos de las áreas controladas por Hezbollah, contra las que Israel combate en su actual incursión cerca de la capital, Beirut, y en el sur del país. Aitu se encuentra ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Beirut. Vamos a ampliar el detalle de todas estas informaciones con el periodista Joan Cabasés, quien nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Beirut. Buenas noches, Joan, un gusto saludarte. Comencemos con este inusual ataque en el norte del país que la Cruz Roja atribuye a Israel. ¿Qué detalles se conocen sobre la situación en esta zona? ¿Es probable que se abra un frente de guerra más? Hola, buenas noches. Bueno, pues a esta hora sabemos que hay reportes que indican, ya lo decíais, que hay 18 personas muertas. Otros ya sugieren que esa cifra habría subido hasta las 21. En cualquier caso, era aparentemente un edificio residencial con personas desplazadas desde otros puntos del país. Es una zona de mayoría cristiana, aparentemente totalmente desvinculada de la presencia de Hezbollah, con lo cual es una zona donde la población civil no esperaba ser atacada, y en ese sentido hay que decir que en otras zonas cristianas del país el pánico va a más. Esta tarde en este barrio cristiano precisamente en el que nos encontramos de Beirut, la gente por la calle se preguntaba de qué puede ser capaz el gobierno de Benjamin Netanyahu. Hay que recordar que hasta ahora, los últimos 12 meses, los ataques se han concentrado en zonas con presencia de Hezbollah o en zonas con población musulmana chií, que es la religión de la milicia libanesa Hezbollah, pero vemos cómo en las últimas fechas estos ataques se están expandiendo en todo el territorio, y todo eso, también lo comentabais, ocurre en una situación de escalada continua por parte tanto de Hezbollah como de Israel. Es decir, vemos cómo Israel ataca nuevas zonas del Líbano y vemos cómo en el día de ayer Hezbollah también lanzaba este ataque contra una base militar, que es el ataque más mortífero de los últimos 12 meses contra Israel. Muchísimas gracias, Joan. Hasta la próxima. Y la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano denunció que tropas israelíes irrumpieron con tanques en una de sus posiciones este domingo. Israel asegura que un tanque que estaba bajo fuego debió retroceder varios metros para protegerse y atender a los soldados heridos, y que por eso ingresó en uno de los puestos de la llamada FINUL. Sin embargo, la versión que ofreció hoy Naciones Unidas es muy distinta a la presentada por Israel y afirma que lo sucedido este domingo no es un hecho aislado. Así lo decía el vocero del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric. El fin de semana se vieron una serie de eventos a lo largo de la línea azul en los cuales posiciones de nuestra misión de paz fueron atacadas y soldados resultaron heridos. Según colegas de la FINUL, desde el 1 de octubre sus posiciones recibieron 20 ataques, incluso con fuego directo, y sufrieron la irrupción de 2 tanques del ejército israelí. Israel ve la responsabilidad en la milicia islamista Hezbollah, considerada terrorista por la Unión Europea y varios países. El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó las acusaciones de que su ejército esté atacando los cascos azules de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Netanyahu continúa afirmando que la mejor manera de garantizar la seguridad de los cascos azules es que evacúen sus posiciones, como lo exige Israel, en lo que denomina zonas de riesgo.
Israel pidió repetidamente a la FINUL salir de la zona de peligro, la zona de combate aledaña a la frontera entre Israel y el Líbano. De hecho, el primer día de nuestra operación terrestre junto a la frontera con Líbano, les pedimos específicamente que abandonasen esa zona para no sufrir daños. Israel no lucha contra la FINUL ni contra el pueblo libanés. Israel lucha contra Hezbollah, subsidiario de Irán, que utiliza territorio libanés para atacarnos. Y entre tanto, Hezbollah lanzó este lunes múltiples cohetes contra una base naval al noroeste de la localidad israelí de Haifa y contra un cuartel militar al este de la ciudad de Netanya. Así lo reconoció el movimiento político y armado en un comunicado. Aunque en su mayoría los misiles fueron interceptados, uno logró atravesar la llamada cúpula de hierro. En esta imagen captada por una cámara callejera se aprecia el impacto en un bulevar de Carmiel, al este de la localidad norteña de Acre. Estos ataques tienen lugar un día después de que un dron lanzado por Hezbollah, que el ejército de Israel no logró interceptar, matara a al menos 4 soldados israelíes e hiriera a varias decenas de personas en la base Golani en el sur de Haifa. Y la periodista Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv, desde donde da seguimiento a la situación que vive el país. Maya, ¿qué tal? Buenas noches para vos. ¿Qué detalles se conocen sobre los más recientes ataques que ha sufrido Israel y cómo afecta todo esto la percepción de seguridad entre la población? Hola, buenas. Afecta muy negativamente. La gente está francamente preocupada por este nuevo giro que toman las cosas. Ya se sabía que los drones podían infligir daño. Hubo ya un ejemplo en julio, un dron que vino de muchísimos kilómetros de distancia de Yemen, viajó 16 horas y estalló en el apartamento de un señor a pocos metros donde nos encontramos y lo mató. Este dron que se infiltró y mató a los 4 soldados, se hirió a más de 60, era también el efecto de un ataque múltiple. No fue solamente el dron, fueron 3 drones lanzados desde el Líbano, también misiles de corto alcance a todo el norte y también 3 misiles de precisión a Haifa. De manera que hubo mucho movimiento de la cúpula de hierro y este dron lo perdieron de vista. También decíamos que estos drones son baja tecnología. Israel no está acostumbrada a lidiar con la baja tecnología, como estos drones que son realmente de muy fácil acceso y lo tienen muchos. Vuelan a 30 kilómetros por hora, pasan inadvertidos bajo los radares. Y lo que están diciendo es que simplemente se van a aumentar las precauciones, las sirenas van a ser más sensibles, van a sonar más, probablemente haya también más falsas alarmas y han prometido encontrarle una solución a esto. Israel sufre ataques cada vez más frecuentes y aparentemente más efectivos. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Muchísimas gracias, Maya. Gracias. Y desde luego no se puede dejar de vista el otro frente de la guerra, Gaza. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su consternación por los intensos ataques israelíes perpetrados desde hace más de una semana en el norte de Gaza, donde el ejército israelí afirma que la organización militante islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países occidentales, está reagrupando sus fuerzas. El organismo de la ONU asegura haber recibido informes de que fuerzas israelíes dispararon contra personas que intentaban huir de la región. En un comunicado, la oficina afirmó que el ejército israelí parece estar aislando por completo el norte de Gaza mientras lleva a cabo ataques con, citamos, absoluto desprecio por la vida y la seguridad de los civiles palestinos. La segunda fase de una campaña de vacunación contra la polio ya arrancó, entre tanto, en la Franja de Gaza. Ocurre luego de que este año se detectara la enfermedad por primera vez en un cuarto de siglo. La primera ronda de vacunaciones el mes pasado logró administrar la primera dosis a más del 95% de los niños gazatíes. Estas marcas en los dedos de los niños indican que ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra la polio. Esta campaña pretende inmunizar a más de 500.000 de niños menores de 10 años. La primera fase fue completada con éxito el mes pasado. Por primera vez en 25 años, el pasado julio se detectó en Gaza un caso de polio que dejó a un bebé de 10 meses con una parálisis parcial. La vacunación es muy importante, sobre todo en estos días que se propagan muchas enfermedades. Los padres nos sentimos más seguros y tranquilos.
Se necesitan 2 dosis de la vacuna para detener la transmisión, así como inmunizar al menos al 90% de los niños. Se calcula que la primera ronda alcanzó al 95%. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirma que resulta muy difícil llegar a todos los niños si no se respetan las pausas humanitarias. Hay muchas órdenes de evacuación y desplazamientos forzosos que obligan a decenas de miles de personas a desplazarse repetidamente, de modo que están absolutamente agotados. No podemos proporcionar vacunas contra la polio a niños que están huyendo debido a los desplazamientos forzosos o a las bombas que caen desde el cielo. UNICEF desplegará unos 800 movilizadores sociales que informarán a las familias sobre la importancia de la vacuna y las fechas y lugares donde acudir para recibirla. Además, también se les está administrando a los niños vitamina A para reforzar su sistema inmunitario ante las precarias condiciones sanitarias. Bien, es tiempo de la economía. Saludamos a Paco Furió. Paco, un día importante para los estudios económicos. Así es, Javier, y es que el Premio Nobel de Ciencias Económicas de este año ha recaído en el trío de investigadores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. El Comité Nobel galardonó al economista turco-estadounidense y a los 2 investigadores británico-estadounidenses por su trabajo sobre la brecha de riqueza entre naciones. Sus investigaciones se centran en la colonización y en cómo se formaron las instituciones y qué influencia han tenido en la prosperidad. Los 3 investigadores trabajan en Estados Unidos. Acemoglu, de 57 años, y Johnson, de 61, enseñan en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Robinson, a sus 64 años, es profesor en la Universidad de Chicago. En los últimos años se han dedicado a investigar la inequidad económica entre las naciones. La reducción de la gigantesca brecha de ingresos entre las naciones es uno de los principales retos de nuestro tiempo. Gracias a las investigaciones de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, disponemos de un mejor entendimiento de las causas y las razones de por qué unos países fracasan y otros tienen éxito. Los trabajos de los ganadores demostrarían la importancia de las instituciones estatales en la prosperidad de un país. Las diferencias entre las instituciones tendrían también un efecto en el bienestar de la población y serían las responsables de que la brecha entre países ricos y pobres no se pueda reducir. Daron Acemoglu alerta también en este contexto sobre la ligereza con que se toma la inteligencia artificial. Creo que el mundo del mañana va a plantear muchos retos a todos los países, a muchos países de renta media, alta y media. Los cambios en la globalización y la inteligencia artificial van a crear oportunidades y retos. Así que es muy importante utilizar bien la tecnología, pero invirtiendo en talento humano y recursos humanos, en formación, en flexibilidad y en instituciones. El Nobel de Economía no lo estableció directamente Alfred Nobel, como los demás galardones, sino que fue creado en 1968 por el Riksbank sueco. En los últimos años en toda Europa, como en América Latina, el problema de la vivienda asequible no para de crecer. Hay varias razones para ello y es especialmente dramático en las regiones turísticas. Esto también pone en peligro la justicia social. Los afectados ya no quieren aceptarlo y ha surgido un amplio movimiento de protesta. Miles de personas marchan indignadas en Madrid, protestan contra la escasez de vivienda, tanto en la capital como en otras ciudades de España. Su reclamo, vivir es un derecho, no un negocio. Realmente es imposible encontrar ya vivienda de ningún tipo, o sea, casi es difícil con 33 años hasta compartir piso y bueno, pues si la única forma es pedirlo en la calle, pues aquí estamos. Los propios españoles no podemos vivir en nuestras ciudades, nos están echando de las ciudades, ya no del centro, es que no nos pertenecen, entonces hay que regularlo, el gobierno se tiene que meter a regular los precios, a regular las viviendas. Un día tras la multitudinaria protesta, Pedro Sánchez prometió ocuparse del problema de la vivienda y anunció el reparto de 200 millones de euros en ayudas a los jóvenes para el alquiler. Y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en 2 clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres. Por eso mi Gobierno
ha fijado como prioridad absoluta la vivienda. Una ayuda que muchos consideran insuficiente. Según los manifestantes, se deben emprender cambios a largo plazo. Adecuar los salarios a la situación actual, intentando hacer una subida general de salarios, subiendo el salario mínimo, o si no, intentar bajar, porque lo que no puede ser es que el precio el salario se mantenga mientras va subiendo el precio de la vivienda. Entonces, adecuar o bajar uno o subir un poco lo otro. El turismo agudiza esta carencia de vivienda, ya que muchos arrendadores ganan más alquilando sus inmuebles como turísticos. El gobierno también quiere regular mejor este asunto, aunque resulta difícil al ser el turismo una de las fuentes de ingresos más importantes del país, que precisamente este verano registró un nuevo récord de visitantes extranjeros. Y en Ecuador la crisis energética continúa provocando constantes apagones a escala nacional. La ministra de Energía en funciones, Inés Manzano, aseguró este lunes que el gobierno sigue realizando protocolos de contingencia para evitar la prolongación de dichos cortes. Entre las causas de los prolongados apagones de luz se encuentran la disminución de los caudales en las principales hidroeléctricas, sumado al extenso periodo de sequía que atraviesa el país y la falta de generación externa, en particular de Colombia, que usualmente vende energía a Ecuador, pero que suspendió sus servicios. El Ministerio de Energía de Ecuador ya ha afirmado que implementará soluciones móviles de generación eléctrica que podrían llegar en las próximas semanas. Y ahora Bolivia. Gracias, Paco. Efectivamente, donde se registran fuertes tensiones, la Fiscalía de Bolivia ordenó este lunes activar la alerta migratoria contra Evo Morales y abrir una nueva investigación por corrupción durante su gestión. Los partidarios de Evo Morales salieron por ello a las calles y se han enfrentado a la policía ante la posible detención del exmandatario. Esta nueva investigación se centra en el manejo de los recursos de un programa millonario denominado Fondo Indígena, pero también con la firma de contratos con la empresa china CAMC, cuya representante en Bolivia era una exnovia de Morales. El daño económico al Estado ascendería, según las denuncias, a un total de $1.000 millones. Esta denuncia se suma a otras abiertas contra el expresidente en las últimas semanas por un caso de estupro agravado con incitación a la prostitución. La guerra abierta entre Luis Arce y Evo Morales sacude Bolivia. Grupos de campesinos bloquearon 4 puntos en carreteras del país ante la probable detención del exmandatario después de negarse a comparecer ante la Fiscalía por el presunto abuso de una menor con quien supuestamente tuvo una hija en 2016. Según la denuncia que indaga el Ministerio Público, el caso se remonta a 2015, cuando el líder cocalero era presidente. Morales, a su vez, acusó a través de la red social X a su sucesor, el presidente Luis Arce, de haber construido el caso para invalidar su postulación a los comicios presidenciales de 2025 con el gubernamental Movimiento al Socialismo. Actualmente, los dos jefes políticos están acusados de delitos sexuales, ya que una mujer denunció también a Arce por abuso sexual y hostigamiento para abortar. El distanciamiento de Arce y Morales se formalizó a finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado. Además de estas acusaciones sexuales, continúa pendiente un largo proceso sobre quién es el líder legítimo del MAS. Tanto la justicia como el Tribunal Electoral denuncian haber recibido presiones por ambas partes. Y la crisis política también en Venezuela no muestra ninguna señal de resolverse. Pese a los llamados de Edmundo González Urrutia desde el exilio para mayor presión internacional, Nicolás Maduro continúa con su maquinaria represiva. En las cárceles quedan cientos de detenidos por osar manifestarse en contra del fraude electoral condenado por gran parte de la comunidad internacional. Ahora, madres de menores de edad que permanecen encarcelados se movilizan para intentar lograr la liberación de sus hijos. La curiosidad llevó a su hijo Aliángel José Rodríguez, de 15 años, a una de las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela a finales de julio. Su hijo fue detenido y ahora es uno más entre las decenas de menores que siguen encarcelados en medio de la agitación política y social en Venezuela. Todo ocurrió en el estado de Carabobo, a 180 kilómetros al oeste de Caracas. Yo solamente le pido al presidente, que es el que puede, que se ponga la mano en el corazón, que revise los casos de los niños, de los menores de aquí de Carabobo, que no es nada más mi hijo. Que si ellos son culpables de algo, está bien que los procese, pero que tengan pruebas.
Desde el 29 de julio, el día después de las elecciones, casi 1.800 personas han sido detenidas en Venezuela, según el grupo local de derechos humanos Foro Penal. Los cargos a los que se enfrentan son terrorismo o incitación al odio, que pueden conllevar penas de entre 10 y 30 años de prisión. Mi hijo trató de suicidarse porque habían otros niños que ya han tenido audiencia. Y uno de esos niños, o sea, lo condenaron a 10 años, querían que asumiera. Doctora, ni los peores homicidios, o sea, aceptan 10 años por una condena por algo que no hicieron. Según Foro Penal, el estado de Carabobo tiene el mayor número de presos políticos del país, con casi 300 detenidos. De ellos, 70 tienen entre 14 y 17 años. Esto no es una guerra política, porque ninguno de estos niños son políticos, ninguno de estos niños son votantes. Los niños son menores de edad. Este día a día no es fácil yo levantarme, pasar por su cuarto y no conseguirlo ahí, no verlo ahí. Al menos 80 adolescentes detenidos durante las protestas fueron excarcelados, entre ellos 4 del estado de Carabobo. Por eso, ambas madres no pierden la esperanza de que se haga justicia, de modo que sus hijos no sean condenados y salgan pronto en libertad. En México, el ejército desplegó 400 efectivos adicionales en el estado de Sinaloa. Esto como parte del plan de lucha contra la delincuencia presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sinaloa ha vivido un mes de violencia que se ha visto recrudecida por el conflicto interno del cártel de Sinaloa, que deja más de 150 muertos. En los últimos 35 días, las autoridades han incautado más de 300 armas y casi 100.000 cartuchos en el marco de los operativos de las fuerzas de seguridad. Y continuamos en México, donde Claudia Sheinbaum, como sabemos, se convirtió en la primera presidenta del país y su esposo pasa a ser el primer caballero, un concepto incluso sin acuñar. Jesús María Tarriba, un hombre discreto, aseguró que se mantendrá al margen de la política, pero que acompañará públicamente a la mandataria cuando lo requiera. A diferencia de las primeras damas, la sociedad no le ha exigido que asuma ciertas labores y causas, pero sí espera que pueda contribuir a cambiar el paradigma machista en México. Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México y su esposo ha pasado a ser el primer caballero, reformulando así un rol tradicionalmente pensado para una mujer, la primera dama. Discreto y reservado, Jesús María Tarriba es casi un desconocido para los mexicanos, pero en las calles de la capital esperan que su rol contribuya a atenuar el machismo. Como le dije, a no ser tan machistas, a que los hombres vean que pueden tener un mejor papel como esposos, como amigos. No en áreas en las que se preste a malas interpretaciones, pero sí en áreas culturales, en los derechos de la mujer, los derechos del hombre. O sea, en esas áreas sí esperaría apoyo. El papel del hombre en México es otro, nos está tocando jugar un papel nuevo en donde la mujer es la que va a proponer, nosotros tendremos que ser muy críticos de esa parte, ¿no? Y ser también muy participativos, creo que es un rol nuevo. Tarriba solo ha dicho que se mantendrá al margen y se dedicará a su trabajo. Tras estudiar física como la presidenta, Tarriba hizo carrera en el sector financiero y ahora es especialista en riesgos en el Banco de México. El puesto no debería incurrir en un conflicto de intereses por tratarse de una entidad autónoma. Sin embargo, puede solaparse con la agenda de compromisos obligados a los que deba acompañar a su esposa. No alcanzo yo a visualizar cómo pudiera él, como caballero, como varón que es, pues involucrarse, por ejemplo, en obras de beneficencia o en alguna situación que normalmente se le ha asignado a las mujeres. De alguna manera, las apariciones públicas de José María Tarriba tienen también que asumir esta necesidad de generar conciencia entre los hombres, de que tenemos no solamente que apoyar por solidaridad, sino también por corresponsabilidad. Pero no hay expectativa de que Tarriba abandere ciertas labores o campañas como sí se les suele exigir a las primeras damas. Su presencia pública menos activa puede explicarse por la necesidad de Sheinbaum de desmarcarse de la figura masculina de López Obrador.
El exmandatario ejerció un liderazgo máximo y personalista, tanto del partido como del gobierno, y apoyó su candidatura para sucederle. Y que ha experimentado durante la campaña tantas voces que decían que no tiene autonomía, que depende de los hombres, que hace lo que les dicen los hombres, también ahí va a tener cierto cuidado de cómo va a utilizar, digamos, al perfil público de su esposo para que pues, no pareciera que ella no puede sola. Al contrario, Sheinbaum tiene una amplia trayectoria política y ha mostrado voluntad para combatir el machismo y la desigualdad. El papel que jugará su esposo en esta causa todavía se desconoce. Una vez en México una mujer ocupará este Palacio Nacional. También hay paridad de género en el gabinete y en el número de mujeres gobernadoras. Sin embargo, en la administración federal tan solo 3 de cada 10 puestos de mando superior están ocupados por mujeres. ¿Podrá la figura de Sheinbaum o aplicará medidas la nueva presidenta para reducir esta brecha de desigualdad? En Estados Unidos, la sonda Clipper de la NASA fue lanzada este lunes desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Su misión consiste en explorar Europa, uno de los satélites de Júpiter, para investigar si su composición permite albergar vida. La sonda, que despegó acoplada a un cohete de la compañía SpaceX, no buscará directamente señales de vida, pero tratará de dar respuesta a las posibilidades de la habitabilidad. Desde que en la década de 1990 la sonda Galileo confirmó la muy probable presencia de un océano en Europa, los científicos creen que bajo su superficie de hielo podría haber agua en estado líquido. Se prevé que la misión llegue a su destino en abril de 2030. Y antes de irnos, en Nigeria, los asistentes a un festival en la ciudad de Igbo-Ora, en el suroeste del país, seguramente creyeron por momentos estar viendo doble. La autoproclamada capital mundial de los gemelos celebró tener una tasa excepcionalmente alta de nacimientos múltiples, de las más altas del mundo. El fenómeno es un misterio para la comunidad científica, que todavía no ha descubierto por qué nacen tantos gemelos en esta región específica del planeta. Y hasta aquí esta edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que nos podemos ver en dw.com y en nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto al equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.